La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sapiens. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Yo no sé si vosotros y vosotras en estos tiempos tenéis algún pensamiento positivo. Que seguro que sí, ¿eh? Pero tal como está la malla de lo que nos envuelve, quedan tan diluidos los pensamientos positivos que tendremos que buscar a los expertos para que nos hablen de ellos. Y para ello, pues saludamos a Juanma Quelle. Juanma, muy buenos días y bienvenido a Sapiens. Muy buenos días, feliz de poder conversar con vosotros esta mañana. Comentabas antes de entrar en antena que venías de viaje, de hacer conferencias. Tengo que decir que Juanma Quelle es, speaker internacional, coach ejecutivo de personas podríamos decir, del mundo de la política, también escritor, y has escrito un libro que es El viaje de Samila. Pero antes, vienes de México. ¿Qué tal por allí? Pues la verdad es que muy bien, porque yo para mí es como mi segundo país. Viajo, creo que es el 12º viaje que hago en 3 años, y normalmente paso temporadas como un mes, más o menos, 3 veces al año. Y es un país que realmente me encanta, que me acogió muy bien y donde la verdad es que estoy muy feliz. Me encanta México, y tiene una parte que es bien bonita, y es el clima que hace especialmente en el sur y en la península de Yucatán. Y antes comentábamos eso, que he venido de 28 grados a -2 en prácticamente unas horas. Así que no me quito el frío del medio. Que aprovechamos a saludar a nuestros amigos y amigas que nos escuchan desde México, que por ranking de audiencia es el tercer país, si no es el segundo ya, porque esto varía mucho, y que también, pues eso, que los saludamos. Juanma, has escrito un libro muy interesante que, caray, es lo que necesitamos: desayunar, comer, cenar y irnos a dormir con pensamientos positivos. Y has titulado tu libro El viaje de Samila, por la editorial Amat Narrativa. ¿Cómo surge la idea? Pues verás, este es mi tercer libro sobre esta materia, sobre la psicología positiva y el pensamiento positivo, y nace de la necesidad de compartir. Uno va cumpliendo años y va acumulando conocimiento. No sé si muy valioso o no, pero acumulas, ¿no? Y hay un momento en el que hay gente que te dice: oye, yo te recuerdo porque tú decías esto o aquello. Y de repente tú te das cuenta de que eso ya no lo dices. Entonces como que uno va renovando conocimiento y va dejando ancladas en cosas más atrás algunos otros conceptos que tenían sentido, y que de repente pues como uno deja de utilizarlos porque no puedes manejar tantas cosas a la vez. Así que pues de vez en cuando uno tiene que, pues en este formato, que para mí el libro pues es una de las mejores cosas que uno puede hacer, pues utilizarlo como repositorio de todo aquello que uno sabe y ponerlo al servicio de la gente que lo necesita. Vamos a repasar un poco tu libro. Más que libro, caray, podríamos hablar de un manual de supervivencia en estos tiempos. Una pregunta: ¿por qué las personas no son felices? ¿O no son felices como les gustaría serlo? ¿Qué sucede aquí? Verás, hay tantas razones para ser feliz, porque es algo muy personal, como razones para no serlo. De todas estas, que como te digo son muy personales, hay algunas que son comunes a todos nosotros, porque no tenemos demasiado espacio, pero sí te puedo contar, por ejemplo, alguna de las razones que es bastante obvia, que en ocasiones no caemos en eso. Fíjate, seguro que sabes por qué tus hijos o nuestros hijos saben multiplicar y dividir. La respuesta correcta es porque les hemos enseñado. La segunda pregunta que suelo hacer después de esta en mis conferencias es preguntarle al auditorio por qué sus hijos no saben gestionar emociones. Y la respuesta es evidente: es porque no les hemos enseñado. Así que una de las razones por las que no somos tan felices como nos gustaría es precisamente por esta, porque nadie nos enseñó a hacerlo. Y la felicidad es algo que se practica, que uno puede aprender. Uno practica el tenis, y cuando practicas tu saque, la pelota del saque va a donde tú quieres que vaya la pelota del saque. Y cuando dejas de practicar, la pelota del saque va a donde quiere ir la pelota del saque, que no tiene por qué ser donde tú quieres. Así que la felicidad también es una habilidad que hay que practicar. Muy interesante la respuesta, muy interesante, porque claro, ¿cómo puede ser tú una cosa que no sabes cómo se es, ¿no? Cómo se experimenta, cómo se vive? Desde tu experiencia, la palabra felicidad, ¿qué conlleva? Pues una tremenda responsabilidad. Yo te diría que la felicidad es el propósito más importante en la vida de una persona, porque es el que hace que todos los demás logros que tú acumules en la vida cobren sentido. Para mí la felicidad tiene mucho que ver con la paz mental. Lo que está claro es que tenemos que empezar a pensar de una forma concreta. En este
hoy en día pues hay como esa corriente de positivismo naif, llena las muros del Facebook y las tazas de esta conocida marca, y que son frases muy bonitas que yo suscribiría a la mitad, pero por la belleza, no porque tengan sentido desde el punto de vista científico. Con todo y con esto, pues hay que plantear eso, que la felicidad tiene muchas formas. Esto para mí tiene mucho que ver con la paz mental, pero hay otras formas de interpretar la felicidad. Lo que sí me gustaría es decir lo que no es, ¿no? Es frecuente que confundamos felicidad con alegría. Y son cosas distintas. Uno puede perfectamente estar triste y ser feliz. Estar alegre es maravilloso, pero no es sinónimo de felicidad. Yo recuerdo, Juanma, que no hace mucho se hizo un estudio, a ver si lo recuerdo. Fue un estudio que medía a nivel térmico las emociones. Y es curioso porque de las emociones, por ejemplo, como la envidia, el odio, la depresión, por ejemplo, el cuerpo queda como en tono azul. Quiere decir que tiene menos temperatura y es más frío. Por ejemplo, en el amor, que dices, el amor lo mueve todo, quedaba del ombligo para arriba el cuerpo térmicamente muy bien, podríamos decir, reflejado en calor. Pero el que más movía calor era la felicidad. Quiere decir que la felicidad es lo que activa, mueve energéticamente todo el cuerpo. Ahí, eso es evidente, está demostradísimo, ¿no? Que nos sienta muy bien a la salud. Piensa que el cuerpo y la mente son como una mano. Es muy difícil diferenciar dónde termina el dorso y dónde empieza la palma o al revés. Es tal el nivel de integración que todo lo que sucede en uno impacta en el otro. Hoy todos tenemos muy claro que cuidar nuestro cuerpo, alimentarnos bien, tomar agua, hacer deporte, es bueno cuidar tu cuerpo, impacta positivamente en tu mente. Pues este principio funciona exactamente igual de bien al revés. Cuando tú higienizas tus espacios mentales, cuando tú cuidas tu salud mental, eso impacta definitivamente en tu cuerpo. No solo a nivel térmico, sino también a nivel de salud. En este momento, los últimos estudios apuntan a que el 70% de las enfermedades que sufrimos tienen que ver con nuestra mente. Caray, o sea que lo que pensamos, ¿no?, que siempre se ha sabido más o menos, o las personas que leen mucho o comparten información, lo que pensamos nos puede sanar o nos puede enfermar de alguna manera, ¿no? Fíjate que hace ya muchos años hay refranes como la cara es el reflejo del alma. Este tipo de cosas tenían todo el sentido. Hoy lo podemos además demostrar, ¿no? Pero tiene todo el sentido. A tal punto que la calidad de tus pensamientos determinan la calidad de tu vida. ¿Y esto por qué? No sé, déjame ser un poco rebelde. ¿Por qué no hay más mensajes de este tipo en todos los medios que llegan a miles y miles y cientos de miles de personas? Y en cambio, lo que se nos muestra ante nuestros ojos, a través de esta caja semicuadrada o rectangular, es todo lo contrario. ¿Qué pasa aquí? Verás, la mente humana tiene dos características que son muy interesantes y que todo el mundo debería conocer. Una de ellas es que la mente humana tiene un sesgo negativo, es decir, cualquier cosa negativa tiene el doble de impacto y de duración que una cosa positiva. Verás, cuando el desequilibrio de la mente humana hacia lo negativo es tan importante como, déjame ponerte un ejemplo para que se entienda mejor, verás. Como la diferencia que hay entre un halago y una crítica, ¿sí? Cuando tú recibes un halago, el efecto te dura un día. Si te dan un premio, tal vez 2. Sin embargo, cuando tú recibes una crítica, esto te puede durar semanas, meses, años, tal vez toda la vida. Fíjate que objetivamente ambas circunstancias son solo el juicio de un tercero sobre ti. Pero el impacto y la duración no tienen absolutamente nada que ver. Cuando la mente humana recibe algo negativo, lo que hace es que se focaliza en eso que recibe. Porque la característica más interesante de la mente humana es que la mente humana no está diseñada para hacernos felices. Está diseñada para protegernos como especie. Así que cuando se fija en las cosas negativas y le da 100 veces más importancia que las positivas, solo tenemos a la mente humana haciendo su trabajo. Esta es la razón por la que no hay noticieros de buenas noticias, porque no venden periódicos. Amigos y amigas, ¿habéis escuchado esto? Aquí hay una de las verdades más grandes de la humanidad. Y, por ejemplo, a tenor de lo que estabas comentando, Juanma,
estas críticas que quién no ha recibido de chiquitines en el colegio, entre compañeros o compañeras, o un despropósito del profesor, ¿quiere decir que esto se puede llegar a lastrar toda la vida? Sí, definitivamente sí. No solo que se pueden lastrar toda la vida de una forma, digamos, de impacto puntual, ¿no? O sea, de un impacto concreto, sino que pueden llegar a formar parte de nuestras creencias. Los seres humanos tenemos un esquema mental, una forma concreta de ver la vida, ¿no? Y este esquema mental está compuesto de básicamente 4 cosas: ideas, conceptos, creencias y experiencias. Eso determina tu manera un poco de ver la vida, de entender la vida, las cosas que suceden a tu alrededor. Así que esas creencias, una de las cosas que tenemos los seres humanos es que vivimos nuestras creencias como verdades absolutas, sin darnos cuenta de que solo son ideas que podríamos cambiar. En esta vida, ya lo decía Clara Campoamor, nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Fíjate que en función de desde dónde tú veas la vida, vas a ver una vida u otra. Podemos afirmar que no ves la vida como es, ves la vida como eres, ¿no? Desde esa perspectiva, todo esto que forma parte de tu esquema mental, del filtro a través del que tú ves la vida, va a determinar tu calidad de vida, va a determinar tu éxito, va a determinar tu fracaso, tu emoción, tu salud. Así que es verdaderamente importante, de vez en cuando, pues uno tiene que hacer limpieza, ¿no? De ver un poco, de cuestionarse algunas cosas que están limitándole la vida. Y las creencias son una de las cosas que más nos limitan, ¿no? Hay 3 tipos de creencias: positivas, que son cosas que nos ayudan y nos empoderan; neutras, necesarias para poder funcionar pero no aportan; y las negativas, que tienen la capacidad de limitar nuestra vida. Si tenemos tiempo, te pongo un ejemplo de lo que es una creencia limitante para que la audiencia pueda entender mejor de lo que trato de explicar. Verás. Y tanto que sí, Juanma, tenemos tiempo y de sobras, porque estos temas nos apasionan, de verdad. Muy bien, mira, verás, un padre y un hijo fueron al circo y al llegar al camión donde vendían los boletos, se dieron rápidamente cuenta de que había un gran elefante que permanecía atado unos metros más adelante. Ambos se dirigen a ver al elefante y cuando lo están mirando, el niño estaba estupefacto porque por el tamaño del elefante. Se da cuenta de que el elefante está atado a una estaca de más o menos 1 metro de madera con una pequeña cuerda atada a su pata delantera derecha. Entonces mira al padre y le pregunta: papá, ¿cómo puede ser que un animal de ese tamaño y con esa fuerza permanezca amarrado a algo tan simple como una estaca y una cuerda? Si con que haga un gesto con la pata, pues arranca la estaca, rompe la cuerda y seguramente se lleva por delante el camión y la mitad de las farolas de la avenida. El padre le mira y le contesta: verás, cuando los elefantes son bebés, les atan a una estaca de ese tamaño con una cuerda de ese diámetro y se pasan tanto tiempo intentando soltarse sin lograrlo que cuando son adultos ni siquiera lo intentan. Esto es una creencia limitante, algo que en un momento de nuestra vida nos sucedió o nos hicieron creer y que a partir de entonces hemos asumido como algo, como una verdad absoluta. Y eso hace que limite nuestra vida. Por eso es tan importante, llegado un momento, pues cuestionarse las creencias. No hay por qué desprenderse, solo cuestionarse, preguntarnos si esto que creo me ayuda a ser la versión que quiero ser o me limita en esta versión. Y a partir de aquí, pues tomar decisiones y hacer ajustes. En esta vida, te decía, no hay verdades absolutas, ¿no? Ni siquiera lo que creemos que es más cierto lo es. Si hoy le preguntáramos a nuestros oyentes a qué día termina el año, ellos, de mayoría católicos, nos van a decir que el 31 de diciembre. Y es verdad, pero también es cierto que para 1.900 millones de musulmanes termina en junio y que para 1.200 millones de taoístas chinos termina dentro de unos días. Así que ni siquiera lo que creemos que es cierto del todo es tan verdad como parece. Ciertamente, y tanto que sí. Y una cuestión, Juanma, ¿por qué esperamos tanto de la felicidad que acabamos a veces por convertirla en algo tan inalcanzable? Y esto lo reseñas muy bien en tu libro. Verás, la mayoría de la gente que nos escucha pensará que 99 no es un número tan redondo como 100. Pero, ¿qué pasa si les contamos que 99 sí que es un número tan redondo como 100? Que de hecho 99 puede ser el 100% de un tesoro. El tema, ¿qué pasaría si les contamos que ya tienen todo lo que necesitan para ser felices? A veces la sociedad está montada para que vayamos siempre persiguiendo un propósito, siempre persiguiendo un objetivo. Nos montamos en una rueda de hámster que gira a toda velocidad y de la que no somos capaces de bajarnos.
en ocasiones perseguimos tanto, con tanto ahínco lo que creemos que tiene que ser, que nos pasa el efecto del que va caminando hacia el horizonte, ¿no? Que por mucho que caminas, el horizonte siempre está a la misma distancia. Mi recomendación es empezar a poner en valor lo que uno ya ha logrado en la vida. Desde la gratitud se alcanza mucho mejor el bienestar emocional y la felicidad. Desde pararte un segundo a pensar lo que ya has logrado en la vida, a pensar en tu salud, a pensar en tu familia, a pensar en tus cosas, en lo que ya tienes. Y desde aquí, desde esta plataforma, ejerciendo el agradecimiento, agradecer le da sentido al pasado, le da valor al presente y le da esperanza al futuro. Desde el agradecimiento puedes proyectar y aspirar a lo máximo posible, pero siempre desde lo que ya tienes, siempre desde la satisfacción de lo que ya has logrado. Porque si no lo haces así, si solo te fijas en lo que te falta, vas a vivir una vida de carencia en lugar de una vida de abundancia. Y la diferencia está en dónde pones el punto de partida. Si lo que necesitas para poder vivir es lo que no tienes, te auguro una vida un poco gris. Si lo que has logrado ya te sirve como plataforma y como satisfacción personal, y a partir de ahí aspiras al resto, la vida es mucho más bonita. Todo va a estar en donde tú pongas el foco. ¡Qué maravilla! Qué maravilla de verdad lo que nos estás contando, Juanma. Y por ejemplo, vamos a ver, porque es algo que está sucediendo, ¿eh? El tema de la salud, además en estos días, está en portada, es noticia de listas de espera, personas que se tienen que operar pero les dan la operación a meses vista, que si la atención primaria, etcétera, etcétera. Esperemos que se solucione ya, porque con la salud no se juega. Pero para estas personas que están en momentos críticos por la razón que sea, ¿qué sucede cuando queda desprotegida lo que podríamos decir el sentido de la vida? No sé si me explico. Hombre, para este caso, yo trabajo con la forma de pensar y con la actitud, ¿no? Es difícil resolver una enfermedad sin la atención. Esto es un tema más político que no tiene que ver tanto con lo que yo hablo, pero sí es verdad que uno, mientras espera, puede tener una actitud determinada. Verás, en esta vida desde mi punto de vista, hay tres tipos de cosas. Las que dependen de ti, las que dependen a medias y las que no dependen. Lamentablemente eso está en el tercer escalón, en las que no dependen de nosotros, ¿no? Yo, fíjate, siempre digo que si algo depende de ti, es obvio, hazlo. Si depende a medias, asegúrate de haber hecho tu parte. Y si no depende, lo único que podemos hacer es aceptar las cosas como son. Cuando hablo de aceptación, no hablo de resignación, hablo de aceptar, porque cuando tú aceptas las cosas, entonces nacen las tres palabras mágicas, ¿no? Que son ¿y ahora qué? Da igual cuál sea la situación, la más dramática, la más inimaginable, cuando tú llegas al ¿y ahora qué?, comienzas a construir una solución. Solo aquí construyes una solución. Lo que no invito a la gente es a quejarse, a estar en ese entorno pues de negatividad, de quejarme de todo, porque esto no conduce absolutamente a nada. Las quejas son como las mecedoras, te mueven, pero no te permiten avanzar. Así que cuando uno llega al ¿y ahora qué?, puede intentar encontrar alguna solución alternativa. Quién sabe si tal vez pues en otro espacio de salud, encontrar, no sé, tal vez en la privada, en fin, cada uno tiene que ver sus oportunidades, ¿no? Pero está claro que es un tema que no tenemos, que nosotros vamos a poder ayudar a acompañar a la gente durante el proceso, pero la solución la tiene la política y la tiene pues la sociedad, no la tenemos nosotros, ¿no? Lo que sí podemos es predisponer a la gente a que encuentre soluciones. Y desde luego el ámbito de la queja, del no hay derecho, del no se puede, del no está bien, no nos conduce a mucho. Lo que nos conduce a mucho es, perfecto, esto es así, no lo puedo cambiar, tengo que aceptar las cosas que no puedo cambiar. La pregunta es, ¿y ahora qué? Después de saber que esto es así, ¿qué más puedo hacer? A partir de aquí puede que encontremos alguna solución. Y por ejemplo, que además sabemos que están asesorados por expertos podríamos decir, en neurolingüística, neuroemociones, cuando estos políticos, para captar la atención, hablan mal del adversario en lugar de decir lo que van a hacer. ¿Aquí qué pasa? ¿Dónde está el pensamiento positivo? ¿O tendría que el auditorio levantarse e irse cuando empiezan a hablar no de ellos, sino del contrincante? ¿Qué opinas? La política es algo que se sale un poco de la norma en este sentido, ¿no? Hay una frase que es muy bonita y que a mí me gusta mucho, que dice que cuando Pedro habla mal de Juan, habla más de Pedro que de Juan. Pero independientemente de esto, yo trato de entender cómo funciona, trabajo con muchos de ellos. Y en la política sucede una cosa que la gente debería comprender. Ningún político nace para estar en la oposición. Uno se hace político para gobernar,
no para estar en la oposición. Así que la frustración y el desgaste les lleva un poco a este tipo de actitudes, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos una política como muy crispada. En México se vive con tremenda pasión también la política, ¿no? Entonces, toda esta información negativa que generan solo busca desgastar a los líderes de los otros partidos. La cuestión es que hay, digamos, dos razones para hacer esto. Uno, es una razón de consumo interno, el que sus votantes le vean como un líder que no está gobernando, pero que tiene posibilidades de hacerlo, y eso es arremeter contra quien lo hace. Y básicamente eso es lo que hacen, es ese mensaje de consumo interno, porque es evidente que a los votantes del partido al que en este momento he criticado, pues no va a cambiar ni un ápice lo que diga el líder de la oposición. Así que juegan un poco con esta historia, ¿no? En España, por poner un ejemplo, los dos grandes partidos, por no hablar más de los demás, pues mantienen dos bloques, dos suelos electorales similares, en torno a entre 5 y 7 millones. Los que ganan las elecciones son los 2 millones que a veces votan a uno y a veces votan a otro. Así que todo el trabajo de estos señores es convencer a estos 2 millones que de alguna forma inclinan la balanza hacia un lugar o hacia el otro, ¿no? Nos quedan 2 minutitos, Juanma. Me hace reflexionar esto si, pues bueno, como en política o en otras cuestiones, si hay personas que van a ver un partido, por ejemplo, de deporte, y están más por si pierde el rival que por si gana su propio equipo. Me da para reflexionar. Una cuestión, Juanma, en tu libro hablas de algo muy interesante que me apasiona. Me lo he leído varias veces este capítulo porque me chifla. ¿Por qué el cerebro tiende a ordenar las palabras desordenadas? Y pones un ejemplo que a una mente normal es ilegible, pero si dejas que lea el cerebro, entiendes perfectamente que esos códigos, esas cifras, esas palabras podríamos decir, mal intercaladas, oye, te dan un mensaje perfectamente claro. Bueno, la mente tiene la capacidad de ordenar el caos, ¿no? Eso es algo que tenemos que saber. Estos ejercicios están en un contexto que es el del esquema mental del que antes hablaba. Y lo importante es decir, o que la gente entienda, que este esquema mental a través del cual ve la vida es un esquema que se puede modificar y que el cerebro puede aprender a una velocidad absolutamente increíble. Tal y como hacemos en este ejemplo, cuando tú al cerebro le das nuevo código, el cerebro es capaz de ordenar, asimilar y rápidamente reinterpretar y puede aprender a esa velocidad. Por tanto, podemos concluir con que si la próxima vez que tú le digas a alguien es que yo soy así, deberías añadir porque quiero. Y tanto que sí. Maravillosas palabras. Juanma Quelle, una herramienta de aprendizaje, de autoconocimiento, tu libro, que además hay algo camuflado, ¿no? El viaje de Samila, que incluso aquí las compañeras de informativos me decían, me lo habían rebautizado. ¿Quién es Samila? Pues Samila es un guiño a mis hijos, es la primera sílaba del nombre de mis 3 hijos, Sandra, Miquel y Laura. Cuando escribí esto lo hice como un viaje, porque el viaje de Samila es una historia de amor y amistad que envuelve los secretos de la psicología positiva y del pensamiento positivo. Utilizar esta fórmula y la narrativa, en ocasiones poética, lo que busca es a que sea más agradable y más amable para el lector. Que un lector o lectora pueda leerse una historia bien bonita, interesante en sí misma, y que entre los diálogos vaya todo el aprendizaje del que hemos hablado ahora y muchas más cosas que por tiempo pues no han podido salir. Gran persona, gran comunicador y, como podéis escuchar, amigos y amigas, también gran padre. Juanma Quelle, que sea un éxito, que tu libro esté en muchas manos, en muchos corazones y también, como no, en muchas mentes, porque a veces, y más en estos tiempos, necesitamos lo que podríamos decir hojas de ruta de saber qué sucede para no caer en esas trampas mentales, ¿verdad? Así es. Fíjate que podemos decir que la mente juega en el equipo contrario. Así que esto es algo que la gente tiene que saber, porque la mente humana no está diseñada para hacernos felices. A menos que hagamos algo por cambiar eso, pues la vida va a ser un poco más gris de lo que debería. Repito, que sea un éxito tu libro. ¿Ya vas por tu segunda o tercera edición? Vamos en la tercera ya, sí. Tiene aproximadamente 4 meses y medio desde que lo lanzamos en octubre y estamos en la tercera desde el día 2 de febrero. Y confío en que sean muchas más, no por mí, sino porque lo importante es que el mensaje llegue a las personas. Y tanto que sí. Que el trabajo bien hecho al final tarda más o tarda menos, pero tiene su reconocimiento. Juanma, un abrazo muy grande y, amigos y amigas, como siempre, si queréis descubrir el poder del pensamiento positivo, aquí su libro de Juanma Quelle, El viaje de Samila. De lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones.
La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.